Buenos días. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la amable invitación y a mis amigos los Panchos, Bosques, Huerta y Esquivel, que amablemente me invitaron a estar con ustedes esta mañana. Como decía Paco, este es un tema que sin duda alguna ha cobrado gran relevancia en los últimos años y lo que yo les voy a presentar a ustedes tiene ante todo el interés de transmitirles la información que me parece a mí que es de mayor utilidad para el gastroenterólogo mexicano. El número de trabajos que se presentan y la calidad es muy alto y bueno, la selección que yo hice lleva finalmente esa intención, el que ustedes vean o se enteren de las novedades del aumento alarmante, aspectos epidemiológicos como el aumento alarmante en el número de casos, los costos que la enfermedad está representando hoy en día, una variante, aunque este es un módulo de obesidad, hay un número interesante de pacientes no obesos con la enfermedad que parece ser que tienen una evolución diferente. El papel que en la fisiopatología tiene la microbiota, algunas novedades en cuanto al diagnóstico no invasivo que nos permite eventualmente sustituir o reemplazar a la biopsia hepática. ¿Cuáles son hoy en día las principales opciones de tratamiento? Son los objetivos de esta charla y en relación a esto irán los trabajos que les voy a presentar. Este primer trabajo nos habla del incremento importante que ha tenido la prevalencia de la enfermedad en los Estados Unidos. Las cifras que se manejan aquí son bastante impresionantes porque es un estudio que se llevó a cabo en los servicios de urgencias de una gran cantidad de hospitales de los Estados Unidos. Y lo que ellos señalan enfáticamente es que se registró un aumento total en el número de ingresos y de ellos un porcentaje aproximadamente del 5% correspondían a enfermedades hepáticas. El análisis que hacen de estos ingresos es que en forma global las hepatopatías aumentaron del año 2005 al 2011 de 168.501. Estas hepatopatías fueron en forma creciente, destacando un fenómeno. Si observan ustedes la gráfica, enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol, el virus C, prácticamente se mantenían estables, mientras que hígado graso prácticamente se duplicó del 2005, que estaba aproximadamente en 6%, llegó casi al 12% del número de ingresos en estas unidades. Así entonces, lo que ellos nos señalan es que se registra un aumento significativo, prácticamente el 50% apenas en los últimos 6 años de análisis. Y esto va de la mano con el impacto que hay en cuanto a la economía en salud. En este otro trabajo se analiza en la Universidad de Alabama más de 3 millones de ingresos, este es un estudio de California, más de 3 millones de ingresos relacionados con hepatopatías diversas entre el año 2005 al 2013. Son poco más de 500,000 de casos que correspondieron a hígado graso no alcohólico y a hepatopatía alcohólica. Y entonces lo que ellos hacen es comparar cuál es el gasto por una y por otra etiología. Encontraron que los gastos por alcohol se iban gradualmente reduciendo en la medida que, y a la vez que los gastos relacionados con hígado graso no alcohólico han ido aumentando. Los números los tienen ahí, son millones de dólares y está claro con esta gráfica que los gastos en la atención médica de los pacientes con hígado graso está a la alza. Les decía, aunque este es un módulo de obesidad, una preocupación reciente es el número que va a la alza de pacientes con hígado graso, pero que no son obesos. Aparentemente la evolución de estos pacientes es diferente, parece ser que es un poco más grave y esto está relacionado con el trabajo que les presento ahora. Son 1,100 pacientes que tienen hígado graso y tenían además esteatohepatitis no alcohólica, algunos de ellos confirmados por ultrasonido y por biopsia,
y los dividen en un grupo de delgados y en otro de no delgados, tomando como punto de corte un índice de masa corporal de 25. Encontraron un 6% de pacientes de este grupo que eran delgados, con una edad promedio de 65 años y un índice de masa corporal de 22. Cuando se compararon un grupo con otro, lo que ellos observaron es que los pacientes delgados tuvieron más cirrosis, esto es 78 contra 66%, tuvieron más descompensación hepática, 62 contra 51%, y tuvieron algo preocupante, mayores índices de mortalidad. Ellos concluyen que los pacientes delgados con hígado graso no alcohólico tienen una peor evolución y un peor pronóstico que aquellos que tienen sobrepeso o que tienen obesidad. Más adelante les presentaré otro trabajo en el cual parece ser que esto está relacionado con la prevalencia de síndrome metabólico, particularmente en este grupo de pacientes. Este otro trabajo que les agrego aquí no lo presento por el global de sus resultados ni por la calidad, sino por algunas cifras que quiero subrayar. Es un grupo tailandés que aparentemente les llegó por ahí un equipo de elastografía transitoria y entonces empezaron a hacerle estudios prácticamente a todos los que pasaban por ahí. Son casi 800 voluntarios, aparentemente sin hepatopatía conocida, y llama la atención estas cifras. Encontraron esteatosis de leve a importante en el 63% de estos sujetos que aparentemente tenían hígado sano. De este grupo, 8.6% ya tenía fibrosis en algún grado y 2.6% ya tenía cirrosis hepática. Lo que más me llama la atención es lo que yo estoy destacando aquí, que el 46% de los pacientes delgados tenían hígado graso no alcohólico. Y esto llama la atención porque la mayor parte de los reportes más recientes que señalan esta asociación de evolución tórpida entre hígado graso no alcohólico y pacientes no obesos provienen precisamente de países asiáticos. Este trabajo se enfoca básicamente a la evolución, a analizar la evolución de estos pacientes con hígado graso no alcohólico y que no tienen obesidad. También es importante porque toma la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos entre 1988 y 1994. Ellos reúnen 3.866 pacientes que tenían hígado graso no alcohólico y los dividieron en obesos y en no obesos y los comparan a ambos grupos con un tercero de sujetos que no tenían ni hígado graso ni tenían obesidad y vigilan la evolución de los tres grupos durante 47 meses. Encontraron en el grupo A, esto es pacientes con hígado graso y obesidad, 1.601, encontraron un predominio de sujetos no obesos con hígado graso y el grupo control fueron más de 5.000 pacientes que no tenían hepatopatía conocida. Encontraron un mayor riesgo de muerte en el grupo A, esto es en el grupo de obesos con hígado graso, cuando se compararon con los sanos aparentemente, y por supuesto también un mayor riesgo de muerte entre los delgados que tenían hígado graso comparado con los no obesos, con los sanos. Lo que destaca este trabajo es que la principal causa de muerte, como se ha reportado ya de tiempo atrás, es la enfermedad cardiovascular. La buena noticia es que el consumo moderado de alcohol, lo difícil es precisar esto, concepto de moderado, pero el consumo moderado, señalan ellos, parece ser que protege, tiene un cierto efecto protector o disminuye el riesgo de mortalidad hasta en un 21% de los casos. Cuando analizaron los casos fatales, ellos encontraron que particularmente en el grupo B, esto es, repito, los pacientes con hígado graso delgados, tenían en su gran mayoría antecedentes de enfermedad cardiovascular, tenían niveles elevados de creatinina, tenían una mayor circunferencia de cintura, tenían intolerancia a la glucosa y tenían hipertensión arterial. La gráfica lo que demuestra es que no hay una gran diferencia
entre el grupo de pacientes delgados con y sin hígado graso, mientras que los pacientes con obesidad, bueno, tenían índices menores de sobrevivencia. Ellos concluyen entonces que en ausencia del síndrome metabólico, la mortalidad en no obesos con hígado graso no es mayor que en los obesos y que el consumo moderado de alcohol reduce riesgo de mortalidad. Esto es, parece ser que aquellos pacientes con hígado graso no alcohólico, delgados, que tengan componentes del síndrome metabólico, ciertamente van a tener una peor evolución. Desde el punto de vista fisiopatológico, ya de tiempo atrás se ha señalado una aparente asociación que existe entre cierta microbiota y el desarrollo de hígado graso no alcohólico, y esto lo demuestra este grupo japonés, en el cual en un estudio bastante sofisticado, ellos estudian la microbiota de 68 sujetos sanos y la comparan con 133 que tenían hígado graso no alcohólico con diferentes grados de fibrosis. Ellos hicieron primero una secuenciación de DNA, determinaron también la actividad de endotoxinas en sangre periférica y midieron la permeabilidad intestinal en este grupo, en ambos grupos. Y encontraron una reducción, como ya se había señalado antes, confirman ellos una reducción de bacteroidetes y de Fecalibacterium prausnitzii en pacientes que tenían hígado graso no alcohólico. Ustedes ven aquí en verde, estos son los controles, estos son en amarillo los pacientes con fibrosis 1 y 2, fibrosis leve, y en rojo los pacientes con fibrosis avanzada, y esta es precisamente la parte de la gráfica en la que se destaca esta reducción importante de bacteroidetes. En cuanto a las endotoxinas, bueno, ellos observan que en los pacientes que tenían grados más avanzados de fibrosis, esta endotoxemia era, la endotoxemia por el Fecalibacterium era diferente a la de los pacientes controles, con una reducción importante. Concluyen que los pacientes con hígado graso no alcohólico y fibrosis avanzada tienen menos bacteroidetes y este Fecalibacterium. Se refuerza así entonces la hipótesis de que el efecto nocivo de la endotoxemia, no solamente el tipo de microbiota, sino también la endotoxemia, tienen un papel importante en la génesis de la fibrosis hepática. Desde el punto de vista de diagnóstico también hay novedades muy interesantes. Parece ser que de todos los métodos diagnósticos, la elastografía por resonancia magnética está cobrando una mayor importancia, y así lo demuestra este primer trabajo que les presento aquí, donde se estudian 187 pacientes con hígado graso no alcohólico y con virus C, y se mide por diferentes métodos, elastografía, claro, por resonancia magnética, y se compara con la elastografía transitoria, otro método de ultrasonido que es el ARFI, y dos marcadores clínicos de fibrosis. Y la correlación que encuentran ellos entre elastografía por resonancia magnética con estos diferentes métodos es bastante aceptable. Se obtuvo la mayor correlación. El otro estudio que les presento aquí es un método bastante sofisticado, pero que este estudio se los traigo aunque ya se ha reportado en años anteriores, porque parece ser que los índices de correlación con la biopsia hepática empiezan a mejorar. Es un método un tanto complicado, en el cual se hace una espectroscopía por resonancia magnética y se fraccionan la composición de lípidos. Este es un paciente con un hígado prácticamente sin grasa, este es un paciente con un porcentaje del 16% de grasa en el hígado, y vean ustedes cómo el espectroscopio es diferente, y en base a esto es que se puede establecer una buena correlación o una correlación aceptable con la biopsia hepática. Me parece a mí que el estudio más contundente que se presentó respecto a la superioridad de la elastografía por resonancia magnética es este del grupo del doctor Giannuzzi, en el cual ellos estudian 104 pacientes con hígado graso no alcohólico y se le compara la efectividad de la resonancia magnética contra la elastografía transitoria para detectar no solamente fibrosis, sino también esteatosis. Y las cifras que ellos encuentran nos revelan que hay prácticamente en todos los casos esteatosis global y esteatosis
leve a intensa, hay una diferencia estadísticamente significativa. Algo similar se observa cuando se midió la fibrosis. Este es el global de pacientes con fibrosis. Esto es de acuerdo al grado de fibrosis y prácticamente en todos los casos hay una ventaja de la elastografía por resonancia magnética sobre la elastografía transitoria. En cuanto al uso del consumo de cafeína, también ya se ha venido reportando de tiempo atrás cierta bondad o cierto beneficio que ofrece el consumo de café, y esto destaca en este trabajo también que se hizo a partir de la base de datos de nutrición y salud de 1988 a 1994, con más de 10,000 participantes, y en ellos se midió el consumo de cafeína de diferentes bebidas y se comparó con el consumo de cafeína exclusivamente por tazas de café. Lo interesante de este trabajo, en síntesis, es que aparentemente el beneficio viene por el consumo de tazas de café, no por la cafeína solamente en cualquier otro tipo de bebidas. Lo que ellos encuentran es que es una correlación inversa entre a mayor consumo de café, menor prevalencia de hígado graso no alcohólico, como lo demuestra esta tabla. No hubo correlación en el consumo de cafeína y el grado de fibrosis, pero sí lo hubo con el grado de esteatosis. Entonces, parece ser que, bueno, es el café o algunos de los componentes del café, no necesariamente la cafeína, los que ofrecen este aparente efecto favorable. Este es el único trabajo que les voy a presentar, básico, en el cual de manera muy compleja se hace una medición del trabajo muscular. Desde hace mucho tiempo se ha señalado que el ejercicio es ciertamente muy benéfico para los pacientes con hígado graso, y parece ser que esto está relacionado con la actividad de interleucina 10 e interleucina 15. Ellos lo que hacen en este modelo es que someten a un cultivo de músculo estriado a una electroestimulación constante, y entonces miden las interleucinas y su modulación en el metabolismo hepático. Y parece ser que cuando menos estas dos son responsables de disminuir esta actividad proinflamatoria que aparece en los pacientes con hígado graso no alcohólico. Se propone que quizás eventualmente esta pudiera ser una buena alternativa terapéutica en el futuro. Los fármacos en desarrollo son estos. No se presentaron muchos trabajos relacionados con cada uno de ellos, pero sí hubo dos pláticas importantes en las cuales se hizo mención reiteradamente de estos productos que al día de hoy tienen una respuesta favorable hasta del 40%, llamando la atención una respuesta favorable también importante del placebo, y se prevé que en un futuro será el manejo combinado de estos diferentes fármacos los que nos van a permitir el ofrecer una buena terapia. Estas son las conclusiones, ya no tengo mucho tiempo, sería redundar en los datos que les he dicho, pero se las dejo ahí para que la revisen. Muchas gracias.